Y el Señor desea que como creyentes le amemos y le disfrutemos. Eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Dos cosas importantes que vamos a desarrollar en esta mañana es saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y debemos saber también lo que Dios siente por nosotros. La gente está aquí en su rostro y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, por tu palabra que en esta mañana vas a dar. Un corazón sensible te pedimos que nos des, un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Y tu palabra la atesoremos, aplicándola en nuestra vida. Y tu palabra sea un ánimo, consuelo. Allí descansa nuestra esperanza gloriosa que es en ti. Señor, oro para que podamos unos y otros descansar en tu palabra y compartirla con otros y glorificar tu nombre. Dame tus palabras, Señor, para que hablen esta mañana como de boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos perdonados y somos amados. Y quiero leer una historia corta, sencilla, de un padre que tiene un hijo pequeño a quien ama mucho. El padre tiene un reloj valioso y le dice a su hijo: no juegues con mi reloj porque se puede romper. El padre sale y se va. El hijo mira el reloj y decide jugar con él de todas maneras. Y tal como el papá se lo había dicho, el reloj se rompió. Cuando el padre regresa, encontró el reloj, lo encontró roto. El hijo, pues con tristeza, conmovido, confiesa que lo rompió. Y el padre le dice: tú me has desobedecido. Tendrás que ir a tu cuarto y quedarte allí hasta que el reloj se repare. Pues claro que el hijo, al escuchar esto que el padre le dice, este hijo no está nada feliz. El hijo sabe que fue malo desobedecer a su padre. Mientras tanto, el padre, pues crean que tampoco está feliz. Sin embargo, el padre, ¿qué hace? Ama a su hijo. Y el padre no soporta estar separado de su hijo. Pero el hijo tiene que enfrentar su desobediencia y el padre tiene que enfrentar la desobediencia de su hijo. Entonces, ¿qué hace el padre? Algo que el hijo no puede hacer: reparar el reloj. Lo repara de manera perfecta y luego se acerca a su hijo. Cuando el hijo ve al padre, se echa a llorar y exclama: papá, perdóname por romper tu reloj, yo no sé cómo reparar. El padre toma a su hijo en los brazos y lo besa y le dice: ¿qué creen ustedes que le dice? Papá lo repara, el hijo lo confiesa. Y vuelve y le dice: padre, no sé cómo repararlo. Y el padre toma a su hijo en los brazos y lo besa y le dice las siguientes palabras. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué palabras le pudo haber dicho el padre? ¿Qué palabras pudo haber dicho ese papá a ese hijo? Que no, tranquilo, no era nada. Te perdono, hijo, yo reparé el reloj. Ahora el hijo puede disfrutar de su padre. Y el hijo sabe dos cosas por medio de esta escena. Sabe que ha sido perdonado y también sabe cuánto le ama a su padre. Y este hijo dice: no sabía que mi padre me amaba tanto. Y aunque nosotros muchas veces hemos desobedecido a Dios, Dios nos ama con todo su corazón. Y Dios no soporta que estemos separados de Él. Pero Él tiene que enfrentar nuestro pecado y nosotros debemos enfrentar nuestro pecado también. ¿Qué hizo Dios? Dios dio a Jesús, este es el primer aspecto. Dios dio a Jesús para ser nuestro Cordero. Cuando hablamos de este aspecto importante, usted lo conoce por el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento,
Dios le dijo al pueblo que debían hacer algo para acercarse delante de Él. Era ofrecer un animal, un cordero, macho, sin defecto, de 1 año, y debían ofrecerlo como sacrificio por los pecados. Entonces, un hombre le llevaba un cordero al sacerdote de turno. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y decía algo como lo siguiente: yo he pecado, pero Dios ha permitido que este cordero muera por mis pecados. Ya usted se imagina la escena. Las manos del sacerdote y las manos del que llevaba el cordero también ahí. Y ahí el que llevaba el cordero estaba reconociendo: este cordero no merece morir. El que merece morir soy yo, porque yo fui el que pequé. Pero entonces Dios ha permitido que este cordero muera por mis pecados. Entonces ese cordero era sacrificado, y el que lo llevaba, la persona que llevaba el cordero, miraba, tenía que mirar eso, porque es que el derramamiento de la sangre le recordaba que la paga del pecado es muerte, y que un animal inocente estaba pagando por sus pecados. Entonces el cordero ahí era muerto, y la sangre del cordero era derramada. ¿Qué le estaba enseñando aquí Dios a su pueblo? ¿Qué le estaba enseñando Dios aquí a su pueblo? Les estaba enseñando que el pecado es tan terrible que alguien tenía que morir. El pecado es tan terrible que alguien tenía que morir. Y la Biblia lo dice allí en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Búsquelo conmigo, a ver. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y aquí está. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no había remisión por el pecado. Es que cuando un cordero moría por los pecados de una persona, ese cordero era una figura de cómo Jesús algún día iba a morir por los pecados de la humanidad. Juan 1:29 es el versículo que utilizamos en el Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios, diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, vea lo que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué que quita? ¿Por qué un Cordero que quita el pecado? Porque en el Antiguo Testamento, aunque esa persona llevaba el cordero, colocaba las manos, el sacerdote lo sacrificaba, la persona miraba la sangre derramada, recordaba que la paga del pecado es muerte, esa sangre cubría el pecado. Eso se llama expiación del pecado. El pecado era cubierto. Sin embargo, Dios pasaba por alto el castigo que la persona merecía, y entonces lo aceptaba, claro que sí, porque la persona creía. El que llevaba el cordero creía: soy pecador, merezco la muerte, creo en la promesa del Salvador que un día nos va a venir a librar al mundo del pecado y de la muerte. Cuando Jesús aparece, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, dice Juan de Jesús, quita. En el Nuevo Testamento, como ya no era la sangre del Cordero, sino la sangre de Jesucristo que se presentó como Cordero, su sangre no cubrió, sino su sangre que quitó el pecado del mundo. Y cuando hablamos de Cordero de Dios, queremos decir que el sacrificio de Jesús es el sacrificio perfecto por los pecados de toda la humanidad, de los que han vivido, de los que vivirán. Ese es el sacrificio perfecto, suficiente. Vean, es como si Dios estuviera diciendo lo siguiente: por miles de años me han estado trayendo sus corderos, ahora yo proveeré un cordero para ustedes. Es como si Jesús hubiera dicho: estoy dando a mi hijo para que él sea el cordero de ustedes. Hay algo
que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Bueno, él dijo 7 frases, ¿cierto? Y la última frase, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la última frase? La última frase fue consumado. Es que el Señor Jesús vino para hacer el sacrificio perfecto de todos los pecados. Jesús terminó el trabajo que vino a hacer. ¿Cuál es el trabajo que había venido a hacer? A entregarse por la humanidad. Lo terminó de manera perfecta. Entonces cuando murió dijo, consumado es. Él había terminado el trabajo que había venido a hacer, a entregarse por el pecado de la humanidad. Consumado es, la deuda está cancelada, el pago por el pecado está completo, total. Ya el hombre no tiene que pagar por su pecado. Ya con esta obra que él hizo, suficiente, completa, era suficiente para perdonar el pecado de toda la humanidad. Entonces Dios perdona todos nuestros pecados, es el siguiente aspecto. Y no los perdona basado en todo lo que nosotros hacemos por Él. Siempre hay creyentes, cuando no creyentes están pensando todo el tiempo en sus obras, ¿no? Y con sus obras van a entrar al cielo habiendo obtenido perdón de pecado por medio de sus obras. Y hay mucho creyente que todavía cree que Dios perdona sus pecados basado en lo que como creyentes hacemos. Entonces, ¿en qué se basa la persona? Cuando uno habla con un creyente acerca de usted, ¿cómo sabe que va a entrar al cielo? Pues es que yo voy al culto. Ojo, y sí es importante ir al culto. Pero ¿por qué yo me bauticé? Sí es importante bautizarse. Pero es que yo hago estudio bíblico, discipulado, evangelismo, tengo ministerio, enseño, predico, ujiera, aseo, hago de esto, hago lo otro. Siempre hay mucho creyente que piensa que por sus obras, que basado en lo que él hace, es que Cristo, Dios, perdón, le acepta por medio de Cristo. Pero realmente nuestros pecados son perdonados y somos aceptados delante de Dios por medio de Cristo, y es basados en lo que Cristo hizo por nosotros. Así es que somos aceptados. ¿Qué nos enseñó el Señor? Cuando usted le hablaba del Evangelio, que si usted confiaba en Jesús como Salvador, como Cordero, ¿qué iba a hacer? Pues Él iba a perdonar todos sus pecados. ¿Por cuánto tiempo se los iba a perdonar? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. ¿Pecados perdonados para cuánto tiempo? Para siempre. Hechos 10:43. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 10. El versículo 43. Esa es la predicación que el apóstol Pedro ve allí en casa de Cornelio. El versículo 43 dice, entonces de este viene hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué recibirán? Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué es lo que debe hacer una persona para tener perdón de pecados y vida eterna? ¿Qué dice ahí? Creer en Él. Creer en Él. Tener por cierto que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue perfecto, suficiente, completo para perdonar nuestros pecados, el pecado del que cree. Dice la Biblia, este sacrificio, 1 Timoteo 4, versículo 12 en adelante, dice: este sacrificio es eficaz para los que creen. Al que no cree le va a servir, no le sirve, aunque murió por él, pero si no cree no le sirve. Juan 3:16, usted lo ha leído varias veces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué le pasa a todo aquel que no cree? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice? Creer. Juan 5:24, el que oye mi palabra y ¿qué? Y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted mira todos los versículos
el Evangelio de Juan, que es el que más habla acerca de este aspecto, habla de qué? De creer. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es en Juan 1:12. Jesús lo que hizo en la cruz del Calvario fue dar una aplicación a que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre de los corderos en el Antiguo Testamento no remitieron el pecado, lo cubrieron. Lo vamos a ver ya mismo, muy bien. ¿Qué significa? Remisión, remisión de pecados. Como si dijéramos enviar los pecados lejos. Es una especie de eliminación de los pecados desde nuestra cuenta. Dios borra nuestras transgresiones del registro divino y aleja esos pecados de nosotros. ¿Qué les parece? Eso fue lo que hizo el Señor. Eso significa que Dios perdona todos mis pecados. ¿Por cuánto tiempo? Si hace esto, pues Él lo hizo. Como hizo esto, ¿por cuánto tiempo alejó nuestros pecados? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Por siempre. Y ese perdón que Dios me da cuando recibo al Señor Jesús como mi Salvador es un perdón eterno. Juan 3:16 lo dice. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. El que cree mi palabra, que oye mi palabra, crea al que me envió, no vendrá a condenación, sino a pasar de muerte a vida. ¿Cuál vida? Vida eterna. Vamos, hermanos, es un perdón de todos nuestros pecados pasados, de todos nuestros pecados presentes, de todos nuestros pecados futuros. Un solo sacrificio completo. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Ustedes están felices por eso. Escuchar estas palabras, entenderlas, creerlas, compartirlas. Vamos al capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias. ¿Ve lo que dice aquí? Y nunca más que me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Qué les parece eso? ¿No les da alegría? Capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Bueno, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a quién, a los que le esperan. Vamos al capítulo 10. Dice así. Versículo 10, capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. O sea, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Por cuántos pecados? Por todos los pecados. Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó y por eso debemos darle gracias a Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas? Una sola ofrenda. Capítulo 10, ahí mismo, versículo 17 y 18. Añade, nos vamos aquí en el versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más, ¿de qué? Me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Usted sabe qué significa eso?
que nunca, después de haber perdonado a Cristo nuestros pecados en la cruz, nunca nos va a tomar en nuestra contra. No los va a tomar en contra nuestra porque los perdonó, porque Dios los cargó en ¿quién? En Cristo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, donde han sido borrados, donde han sido quitados de nuestra cuenta del registro divino, pues donde hay remisión de estos, no hay que. No hay más ofrenda. Ya, no hay más ofrenda por el pecado. Ya, con una sola ofrenda, una sola ofrenda. Pero a veces mucho creyente está pensando todavía que tiene que hacer ofrendas ante Dios para que Dios le salve, le perdone. No, ya nos perdonó. Romanos capítulo 6 dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ya debemos apropiarnos de esta verdad de la palabra de Dios. Vea además el versículo 19 del capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo. Acerquémonos. Vean cómo nos podemos acercar, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes y fructuosa la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor nos perdonó. Usted estará preguntándose de pronto, ¿y los pecados que voy a cometer? ¿Qué pasará con los pecados que vamos a cometer? Tanto sabe Dios y conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, que el Señor ve nuestra vida completa, desde el principio hasta el final. Y usted lo sabe por el Salmo 139. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin falta una de ellas. Amados hermanos, Dios dio a Jesús para morir por todos nuestros pecados. Y cuando Cristo murió, la pregunta es, ¿cuántos de nuestros pecados los íbamos a cometer? Todos los íbamos a cometer. Y en ese momento, cuando Jesús se entregó, pues todos los pecados los íbamos a cometer en el futuro. Pero Dios vio los pecados, sin haber nacido, vio los pecados que íbamos a cometer, los vio todos, y Cristo murió por esos pecados, sin nosotros haber nacido. ¿Amén? Amén. Otro aspecto es que Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Ya lo vimos ahí en el verso. Ha perdonado todos nuestros pecados. El Señor no guarda rencor contra nosotros por ningún pecado. No guarda rencor con nosotros por ningún pecado. ¿Qué hizo con los pecados? Todos nuestros pecados los ha quitado completamente de nuestra vista. Por eso dice, nunca más me acordaré. O por eso hablamos de lo que dijimos hace un momento, de la remisión. Los borró, los quitó, los alejó de nosotros. Como ya lo leíamos ahora en Hebreos 10:17, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pero la pregunta es la siguiente, todavía en el siguiente punto. ¿Qué pasa cuando peco después de ser salvo? ¿Qué pasa cuando pecamos después de ser salvo? ¿Usted ha pecado después de que ha sido salvo? Pero entonces, ahora usted se va a recostar y va a decir, pero acaba de decirnos que Cristo en la cruz perdonó nuestros pecados futuros. O sea que estamos, espero, bien. ¿Qué dice usted? El perdón que recibimos de Dios por medio de Cristo es un perdón eterno. Vuelvo y repito, Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Vamos a leer Salmo 103. ¿Le gusta el Salmo 103? ¿Lo ha leído? Salmos. El capítulo 103.
Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, los primeros, perdón, no la traducción viviente, los primeros versículos. Que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide, aquí está, todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son maltratados injustamente. Estos son versículos importantes, los dos primeros que quiero resaltar, cuando dice el 3, Él perdona todos mis pecados. 103. Cuando el salmista está diciendo aquí que el Señor perdona todos nuestros pecados, está haciendo referencia nada más y nada menos que a nuestros pecados pasados, a los pecados presentes, a nuestros pecados futuros. ¿Cuántos pecados cometió en el pasado antes de creer en Cristo? ¿Cuántos pecados cometió usted en el pasado antes de creer en Cristo? 5, 10, 15, 20, 30, 35. Si le paso una resma de 500 hojas, la llena por lado y lado y pide otra. ¿Cuántos pecados ha cometido después de que ha recibido a Cristo? ¿Se acuerda la fecha cuando recibió a Cristo? Yo no me acuerdo el mes ni el día, pero recuerdo el año 1987. Y alguien me dijo que yo después reflexionando, yo recibí eso por mi madre, por equivocación. Eso suena extraño, porque yo nací en una iglesia con un tinte un poco pentecostal. Y estaba el evangelista, iglesias que les hacen a los que somos de la vieja guardia, en las iglesias se hacen campañas evangelísticas. Invitaban entonces un evangelista, una semana íbamos los de la iglesia, invitábamos gente nueva, y esa noche, de 12 años, un lindo niño, pasó para orar, estaban haciendo una invitación, yo creí que estaban haciendo una invitación era para orar por sanidad, porque pues a mí me dolían los pies, me dolían los pies, de algo allí en la planta del pie. Pero cuando pasé, entonces pasen allí a un lado, lo que se acostumbra, pasen a un lado que les van a anotar el nombre. Y yo digo, yo pasé para que oran por los pies, a veces me dicen que no oran por los pies. Pero yo creo que yo hice de corazón. Yo le dije al Señor, Jesús, perdona mis pecados, si de no me todo mi corazón. Pero no entendí mucho la situación. Yo hay que como confundir. Pasando el tiempo, pasando como tal vez 8 años. Yo tenía 12, 8 años después. Entonces, me explicaron, y yo dije, ok, lo llamo por equivocación. Yo creo que ese día las palabras que dije las hice en el corazón. Yo le dije al Señor que perdonara mis pecados. Y uno dice, en 12 años, ¿qué tantos pecados puede uno cometer? Pero en 50. ¿Cuántos? ¿Y cuántos cometeremos en el tiempo que nos queda? Lo que sí es cierto es que cuando el Señor nos salvó, entonces perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y en esas campañas cantábamos un coro que decía, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, canto, gloria, aleluya, Cristo me salvó. Y sí, era la felicidad porque Cristo salva. Y esa es la felicidad que debe tener el creyente porque Cristo le ha salvado y le ha perdonado ¿cuántos pecados? Pasados, presentes y futuros. Todos, no muchos, todos. Sin embargo, leímos ahí en Hebreos que vino para perdonar el pecado de muchos. Es interesante que no dice de todos, de muchas personas. ¿Por qué? Porque no todas las personas creen. No todas las personas creen, pero los que crean en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y les perdona los pecados y les remite. Sin derramamiento de sangre no hay que remisión. ¿Qué remisión? Que los pecados sean borrados. Cristo borró nuestros pecados, los alejó, no se va a acordar de nosotros, nos ha justificado, nos ve tan santos y puros como quién. Como usted no me da alegría, no se tiene que dar alegría y vivir para Cristo. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando pecamos que somos creyentes? Primero que todo, vean la imagen que hay. Nuestra relación con Dios nunca se puede romper. La relación, o sea, Él
nuestro Padre por medio de Jesús, y nosotros somos ¿qué? Sus hijos. Esa relación no la rompe nadie. Pero ¿qué es lo que sí se rompe? Mi comunión sí se puede romper. ¿Por qué? Por el pecado. Pero ustedes luego dicen que el pecado fue perdonado. Pues claro que fue perdonado, pero cuando peco no va a estar contento como el niño que rompió el reloj, que les conté al inicio del sermón. Sí, el papá lo llamó, le disciplinó a su habitación hasta que el reloj no esté arreglado, usted no sale. Pero dejó ese niño de ser hijo de ese papá. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces usted de hijo pequeño sobre todo, hijo pequeño, soltero, desobedeció a su papá y a su mamá? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? 5, 10. Y de muchas maneras, ¿cierto? De muchas maneras de desobediencia. De muchas maneras de desobediencia. ¿Sí? Y nuestras palabras de pecado contra nuestros padres, y nuestras desobediencias, y nuestras ofensas, y nuestras heridas. Ahora, a pesar de todo eso, ¿alguna vez usted dejó de ser hijo? De pronto su papá o su mamá en un momento que está bien bravo le dijo, hasta aquí es usted hijo mío. De pronto, a uno le han dicho eso por haber recibido a Cristo. Olvídense que tiene papá. Lo puede decir así, pero nunca esa relación de ese hijo de papá se va a romper. Jamás. Ahora, veámoslo nosotros. En el Salmo 103, cuando uno lo lee, lo encuentra. Así como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cómo así? Así como un papá, cuando su hijo desobedece y se compadece, el Señor hace lo mismo. Y así como a pesar de que ese hijo desobedece, ese hijo sigue siendo hijo, así se vaya para Capernaum, Checoslovaquia, por el norte o por el sur, se vaya a donde sea, sigue siendo hijo. La situación que ocasiona la ruptura es lo que hace que se rompa ¿qué? La relación. Entonces esa desobediencia que hacía cuando usted estaba pequeño se rompía porque el papá o la mamá le decían, y volvían y le decían, y no solamente le decían, como dice Hebreos capítulo 12, ciertamente aquellos por un tiempo nos disciplinaban, o sea, había que disciplina, pero para lo que era provechoso, pero dejaba de ser hijo. ¿Cómo se restauraba la comunión? ¿Cómo se restauraba la comunión con mi papá, con su papá, su mamá? Reconociendo el pecado, reconociendo el mal. ¿Y siempre lo reconocimos? No. ¿Quién tomaba la iniciativa? El papá, la mamá. Porque siempre les seguían dando a ustedes desayuno, almuerzo, cena, le lavaban la ropa, lo mandaban al colegio, se preocupaban por usted. Si estando bravo, usted se enfermaba, lo llevaban al médico, le daban acetaminofén, le hacían todo lo posible y no era porque no era hijo, no. Era hijo, estaba bravo, desobedeció, rompió, se robó, bueno, todo lo que haya, pero era hijo y lo atendía. Ahí está la cuestión. Ahora, bueno, pensemos en nosotros delante de Dios. Nuestra conducta, nuestra vida diaria, nuestra santificación experimental y progresiva, que es terrible muchas veces, nuestra vida cristiana, en cuanto a pecado se refiere, en cuanto a andar como queremos, pero ni siquiera eso ocasiona que dejemos de ser hijos. Sí, la relación rota, claro, la relación como hijos, la comunión rota. ¿Y todas las veces lo reconocemos? No. ¿Todas las veces lo confesamos? No, así como usted puede estar ahí sentado sin reconocer algún pecado, pero sigue siendo hijo. ¿Quién toma la iniciativa? Claro, la diferencia es que si usted no lo confiesa, eso lo va a alcanzar a usted y le va a traer sus consecuencias. Los papás yo creo que también si no lo arreglaban, en un futuro lo va a recoger. Pero nunca deja de ser hijo. Ahora cuando pecamos, hermano, no perdemos nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Seguimos siendo hijos. Y recuerda el niño que rompió el reloj de su padre. Seguía siendo hijo, pero perdió la comunión con el papá. Y eso es lo que hace el pecado. Rompe nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Perdemos el gozo. Y cuando eso sucede, necesitamos otra clase de perdón.
Ese perdón ya no es para salvación, sino es el perdón de comunión. Y lo que el Señor nos ha dicho que debemos hacer para restablecer nuestra comunión está en 1 Juan 1:9, que en todos los discipulados aparece. ¿Qué dice? Lo que es 2 Timoteo 3:16 y 17. El 1 Juan 1:9 son dos versículos que aparecen en todos los discipulados. Y este dice así, usted lo sabe, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿confesamos nuestros pecados para qué? ¿Para ser perdonados o para qué? Pero si Cristo ya me perdonó, ¿por qué debo volver a decirle lo mismo para que me perdone si ya me perdonó? Ah, bueno, entonces no lo confieso para que me perdone. ¿Lo confieso para qué? Para poder vivir y disfrutar de mi libertad, de mi relación con el Señor. Porque ya me había perdonado eso. Entonces, no es para que me perdone, porque ya me perdonó. ¿Para qué? Para disfrutar, afianzar, disfrutar paz con el Señor, disfrutar mi libertad con el Señor. Hay algo más. Si pecamos contra otra persona, también debemos confesarle el pecado y pedir perdón. Si me enojé, si le dije cosas, un creyente no tiene por qué estarle diciendo a otra persona o otro creyente hasta que se va a morir, no. Pero si le dijo cosas crueles a alguien, usted debe pedir a esa persona que le perdone. Y ahí sí usted puede acercarse a Dios en oración y decirle algo como esto: Padre, me enojé y le dije cosas malas a Pedrito, a Sutanito. Le pedí perdón. Ahora estoy confesando este pecado a ti y te pido que me ayudes, Señor, para disfrutar de libertad, de paz contigo. Pero dejamos pasar por alto esas soluciones, que dejamos pasar por alto esas cosas. Vamos a Mateo. Es rápido. Hay que salir un poquitico de la línea que llevamos, pero vamos a. Es necesario decir. Mateo. Capítulo 5. Versículo 20. Dice, Mateo 5:20, hablando de confesar, de la verdad también las cosas con otra persona que ha sido perdonado por el Señor, pero eso también hay que arreglarlo. Por tanto, versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. Bueno, hablando de que estas cosas cárcel, maniata. Entonces, el pecado no hace que yo deje de ser hijo de Dios. Se rompe la comunión. Pero mi relación como hijo sigue. Con mis padres, físicamente hablando, se rompe la comunión, pero la relación como hijos. Con mi hermano en Cristo, Dios me está diciendo entonces, como estamos leyendo acá, que debemos también arreglar las cosas. Hablar, reconciliar, que no es que pase más el tiempo. Sí, Cristo se ha altercado, claro que lo ha perdonado. Usted altercó, ¿por qué le culpa del otro, culpa de los dos? Bueno, pero ¿qué le está diciendo el texto? Anda, reconcilia. Entonces, ¿cuándo debo confesar mi pecado a Dios? Debo confesar mi pecado apenas me doy cuenta de que estoy pecando. No se espere hasta después. Acérquese al Señor inmediatamente y confiese su pecado. Cuando usted lo hace, como estoy diciendo, podrá disfrutar de libertad con el Señor. ¿Qué siente el Señor? A Dios le da gran gozo perdonarnos y que nosotros
vivamos en libertad. Jesús vino para demostrarnos con sus palabras, para demostrarnos con sus hechos, que Dios nos ama de todo corazón. Y Jesús utilizó historias, unas historias que usted sabe, llamadas parábolas, para ayudarnos a comprender verdades importantes. Rápido vamos a Lucas 15 y le damos una mirada rápida aquí, atenta. ¿Cuánto lo han leído? Vale. Y allí Jesús está contando la historia de un hombre, de un hijo pródigo. Esta palabra pródigo significa desobediente, irresponsable. Y en esta historia, pues el padre representa de alguna manera a Dios, y el hijo pródigo representa a quién, a ustedes o a mí. Y usted sabe cómo empieza la historia allí, ¿cierto? Cierto hombre, entonces tenía 2 hijos, el hijo menor entonces deseaba irse de la casa y hacer lo que él quisiera. Qué bueno que le pidió, usted lo ha leído, ¿no? Pidió que su padre le diera la parte de las riquezas de la familia que le corresponde. El menor no era cultural, siempre era el mayor, pero el menor las pidió. Entonces, no nos podemos imaginar que el padre le rogó a su hijo que se quedara diciendo, no, no lo haga, no se vaya, ¿qué es? Está muy menor, que falta aprender. Pero el hijo estaba totalmente decidido a irse por su propio camino. Entonces, ¿qué hizo el papá? Bueno, eso es lo que usted quiere. Le dio la porción de la herencia, el hijo tomó lo que su padre le había dado y se fue. ¿Para dónde? A un país lejano. ¿A disfrutar de qué? De la buena vida. Jovencito le dicen a uno, es que yo tengo etapas que quemar. Usted no sabe, pastor. Tengo etapas que quemar y hasta que yo no queme esas etapas, no busco a Dios. Este hijo pródigo malgastó su herencia en una vida de derroche y pecaminosidad. Así gastó su dinero haciendo cosas pecaminosas, hasta el punto que él era el que iba y decía, tranquilo, su vida que yo pago. Y llegaba a cualquier fiesta y pida que yo pago. Y ya todo el mundo decía, inviten al hijo pródigo, no me llamó así. Inviten al que hace de la plata. Y mientras tenía plata, tenía la gran cantidad de amigos. Y se fue hasta que no le quedaba ni un solo centavo. Y para completar, hubo gran hambre en la tierra. Y además no había llovido por mucho tiempo, así que no había cosechas. Entonces el hijo, se le acaba la plata, no había comida, había sequedad total, no había nada que comer, se encontró en una condición terrible, sucio, con harapos, oliendo a feo. Lo único que tenía era cuidarse de Dios y luego que el trabajo sea deshonra, pero fue lo único que tenía después de haber estado ¿qué? Después de haber estado bien. Tuvo tanta hambre que deseaba comer, ¿qué deseaba comer? De la comida de los cerdos. ¿Cuánto tiempo duraría allí? ¿Cuánto tiempo duraría allí? ¿Cuánto tiempo dura una persona que decide, entonces tomo mi propio camino y va y come comida de cerdos del mundo? Y después de que pasó mucho tiempo, dice que ese hijo empezó un día a pensar lo siguiente: en la casa de mi padre hay comida, hay jornaleros en casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y sin pensarlo 2 veces, ¿qué hizo este desobediente irresponsable? ¿Cierto? Solo él hace esas cosas, nosotros nunca lo hemos hecho. Se levantó y regresó a casa del papá. ¿Cómo se llama esto que hizo ese hijo? No me vaya a decir que arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, y de pronto sí le remontó la conciencia, ¿no? Arrepentimiento es un cambio de vida, es dar la media vuelta. Y cuando usted se da cuenta que ha estado yendo en la dirección equivocada, da la media vuelta y vuelve a Dios. Eso se llama ¿qué? Arrepentimiento. En el largo camino de regreso, sigamos ahí en la historia. El hijo sin duda se preguntaba:
¿Y cómo me va a recibir mi papá? ¿Usted no creía que iba a ir? ¿Qué le llevaba de presente al papá, a la mamá, a los hermanos? Bueno, al hermano que no en la Biblia, esa se tenía más. La novia que iba. ¿Y cómo me va? Eso es lo que uno iría a pensar. ¿Cómo me irá a recibir mi papá? ¿Me irá a regañar? ¿Me irá a despreciar? ¿Me irá a rechazar? ¿Me va a decir, se fue, váyase? Si quiere ser uno de mis jornaleros, va a ser peor que uno de mis jornaleros. Le va a trabajar a uno de mis jornaleros. Decía, ¿será que va a estar enojado conmigo? Decía, ¿será que si puede regresar después de lo que hice? Porque me llevé la plata, no produje nada, me la gasté y ahora me va a empezar a pedir. Pero la Biblia dice que cuando el hijo venía lejos, en la escena parece mostrar que ese papá todo el tiempo estuvo esperando a ese hijo. Todo el tiempo, ya usted se lo imaginará por las mañanas, por las tardes, ¿será que viene? Y vos dice que cuando vio lejos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién corrió? ¿El hijo o el papá? Se me va a decir, no, juntos no. El que toma la iniciativa, como dije hace un momento, es siempre quién. El papá, el padre lo vio y dice que se fue corriendo y el papá fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y lo besó y lo empezó a interrogar, lleno sin vergüenza. ¿Usted por qué se fue? ¿Por qué se robó la plata? ¿Por qué se la gastó? ¿Quién lo mandó? Sí, eso fue lo que hizo. Y a veces uno molesta a los hijos cuando son desobedientes. Y los hijos le preguntan a uno, ¿está bravo? Y yo que le respondo, ¿quiere que la misma fiesta? ¿Usted cree que estoy muy contento por eso? Claro, el papá no estuvo contento, estuvo triste, por supuesto, con dolor, claro. Hermanos, ¿cómo nos recibe Dios? ¿Cómo nos recibe Dios? Usted cree que usted es salvo, pero usted, como prediqué hace 8 días, no está muy seguro de su salvación. Hermano, no siga dudando. Arregle ese asunto de una vez por todas. Dígale al Señor, Señor Jesús, estoy dudando. Me parece que nunca he confiado en ti como mi cordero, como el que murió por mis pecados. Señor, ahora en este momento, perdóname, recibo, por favor. Yo tuve que recibir a Jesús porque también me confundí. Yo les dije que a los 12 años cuando me no había entendido como todo. Y después de un tiempo, estaba confundido todavía. Yo sé que la primera vez que se hizo fue pero tuve que sentarme, Señor. Me parece que no te he recibido y estoy como confundido. Te recibo como mi Salvador ahora mismo, tuve que decirlo con seriedad de corazón. Tal vez usted, ¿sí sabe por qué yo lo hice esas 2 o 3 veces más? Porque no estaba viviendo para Él. Y cuando una persona, un creyente, no vive para el Señor, eso lo lleva a dudar de su salvación. Y la persona quiere regresar al Señor, como el hijo pródigo, pero no sabe cómo hacerlo, cómo el Señor lo va a recibir. La historia del hijo pródigo nos enseña cómo nos recibe Dios. Si en un momento nos apartamos y luego decidimos volver. Y así como ese papá recibió a ese hijo rebelde y irresponsable, lo recibió, movido a misericordia, y lo besó y lo abrazó, así hace el Señor. Cuando usted decide apartarse, y el Señor es movido a misericordia y nos recibe a cada uno. Usted que nos está viendo, luego me va a ver. Usted que está acá, si ha recibido a Jesús. Si ha recibido a Jesús. Cantábamos un himno, yo siempre hablo de los himnos que cantábamos. Y decía, Jesucristo, ven sin tardar, es con nosotros hoy está. Y por muchos años he estado predicando el Evangelio de Salvación, diciéndole a la gente, a Jesucristo ven sin tardar, pero ¿qué es lo que ha hecho la gente? Colocarle arandelas, normas, reglamentaciones, y por eso para la gente recibir a Jesús le cuesta bastante. Pero no es lo que yo haga, es lo que Cristo hizo para perdonarnos. Y si una persona cree, el Señor le perdona. No tiene que dejar lo que está haciendo. ¿Cómo así? No, la palabra de Dios poco a poco le va a ir enseñando que hay que dejar. ¿Qué hay que dejar?
¿sí? Porque le va a enseñar que es una nueva criatura, y le va a enseñar que las cosas viejas pasaron, y le va a enseñar que hay que revestirse de un nuevo hombre y que hay que transformar la mente, pero eso no es condición al principio para que la persona reciba a Cristo. No. De hecho, actualmente nuestro comportamiento no es lo que nos califica para entrar al cielo. Usted dirá, ¿cómo así? Pues no, luego no dijimos al principio que Cristo ya perdonó nuestros pecados y todos esos malos comportamientos y todas esas cosas. Claro, esos malos comportamientos, esas malas actitudes, malos pensamientos, malas decisiones, todo ese tipo de cosas, claro que son pecados. ¿Qué hay que hacer? Ya lo dijimos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya, no más. Empezar. Amén. Hay una verdad acá. Creo que aparece aquí escrita. Vea, qué verdad. Para poder disfrutar de Dios, usted debe empezar a disfrutar de Dios, vamos hermanos. Todos nuestros pecados son perdonados. Saber lo que Dios siente por nosotros. Dios nos dio al Señor Jesucristo como nuestro Cordero, puesto que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados y le hemos recibido como nuestro Cordero. Dios ha perdonado en Cristo todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Es que ahora sabemos lo que Dios siente por nosotros en este momento. ¿Y saben qué siente Él por nosotros? Él nos ama con todo su corazón. Amén. Usted debe estar contento por Él. No desbocarse del pecado. Saber que pecamos. Pero en medio de esas rebeldías, seguimos siendo hijos de Dios. Claro, sí, es cierto. El que cubre su pecado no prosperará y que lo confiesa alcanzará misericordia. Claro, ahora el pecado que pasa ya no me debe identificar. Ya no es el letrero que llevamos acá. ¿Qué me debe identificar? ¿Qué me debe identificar? Que ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Santos, amados. ¿Cómo nos llaman en el Nuevo Testamento? A los santos en Cristo Jesús, todo el tiempo nos llaman cada una de las epístolas de Pablo. A los santos en Cristo Jesús, a los amados, a los redimidos, a los santificados. Así nos llaman. Así es que debemos vivir delante del Señor. Cuando dice encubrir nuestros pecados, significa que nosotros los tenemos que confesar a Él. O sea, pues obviamente. Pero digamos, normalmente si ustedes están como pues, trabajando para Él, nosotros también tenemos que confesarlo a ustedes. Buena pregunta. Muy buena pregunta. En el mundo sin Cristo, la tradición del mundo sin Cristo, tradición religiosa también, de la Iglesia Católica es hablarle o confesar el pecado a cura. Cuando la Biblia no dice por ninguna parte. Ahora, tenemos a Cristo, que es la pregunta. Entonces el texto siempre los textos nos guían a confesarlo aquí. Entonces, es algo entre el creyente y Dios. ¿Qué es encubrir? Encubrir es tapar, ocultar, dejarlo callado, seguirlo haciendo y hacer mi vida como si nada estuviera pasando. Eso es encubrir. Entonces el que encubre su pecado no prosperará. ¿En qué no va a prosperar? Ni espiritual ni material. Pero el que lo confiesa, oiga, pero ahí le colocan algo más en proverbio, ¿no? Y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Entonces lo confesamos delante de Dios. A veces hay unas cosas que requieren de consejo urgente y entonces el pecado tendrá que saberlo el pastor y la esposa, si es el caso de un consejo de un hombre o una mujer, pues acostumbramos a hacerlo con la esposa. Si es hombre con hombre, pues solamente lo escucho yo. Pero a veces, y ahí hay que hablar de ese pecado, hablar de algo que está pasando por algo, es de un pecado que me voy a enterar. No tanto como que me lo confiese, aunque han llegado personas a decirme, esto no se lo he dicho a nadie, entonces yo digo, se lo he dicho a decir, pero se lo voy a confesar a ustedes. Estoy en esto. Bueno, listo, vea lo que dice la Biblia, vamos a levantarnos de eso. Cristo le perdona, vea lo que dice la palabra. A veces eso es claro, decir, pero no directamente cada pecado. Entonces sacar una cita con el pastor y me confieso a culto. Delante del Señor. Delante del Señor.
respecto a lo que está explicando, ¿cómo aplicaría ese versículo entonces que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados? Cuando ese texto aparece ahí en Santiago capítulo 5, entonces, vamos a ir allá. Muy bien. En Santiago capítulo 5 habla de lo que mi esposa está preguntando ahí. 5, versículo 16, pero entonces vamos a ir al contexto anterior. Y el contexto inmediatamente anterior viene hablando de la paciencia y de la necesidad de nosotros como creyentes de orar. Y coloca el ejemplo de la lluvia temprana, la tardía, y por más que uno quiera en un cultivo, hay que esperar que venga la lluvia, que venga el sol en el momento que tiene que venir. Luego habla de la paciencia y con esa paciencia afirmar nuestros corazones, y ni por más que nosotros hagamos la vida, el Señor va a hacer cuando Él diga, lo que dice ahí. Luego dice, no sé qué. Luego dice, mire la aflicción de los profetas, vea la de Job, tuvo paciencia y vea que el Señor es misericordioso y compasivo. Pero luego sigue diciendo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, su sí sea sí, su no sea no. Y luego entra lo siguiente, está afligido, adoración. Está contento o alegre, cante alabanza. Pero está enfermo, aquí va, llame a los ancianos de la iglesia, aquí son pastores y otros designados con la función pastoral, y oren por el enfermo, úngale con aceite en el nombre del Señor. Eso es la inicio de la iglesia, ungir con aceite. No tiene ningún poder curativo, es una representación del Espíritu Santo, pero también era un cuento al ungir a la persona que estaba enferma, le daba un poco de tranquilidad en el dolor que tenía. Luego sigue diciendo, y la oración, aquí va, estamos hablando de la oración, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿A quién? Al enfermo. Y si hubiera cometido pecado, porque ese enfermo de pronto estaba enfermo por algún pecado sin confesar, entonces si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Luego sigue diciendo, confesaos, vean todo eso para llegar a la cena. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué dice el versículo anterior? Hay la tendencia de que cuando tenemos pecados sin confesar, nos podemos enfermar. Y hay la tendencia también de cuando tenemos pecado, lo que leímos en Mateo capítulo 5 hace un momento, tengo algo contra un altercado, un problema, ¿sí? Y entonces a veces son los problemas de un nivel tan elevado que me afectan tanto emocionalmente que resulto que enfermo y de pronto un aneurisma, estresado, angustiado, deprimido, no vuelvo a culto, bueno, tantas cosas que el apóstol le dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, los problemas, ¿sí? Y oren unos por otros para que sean sanados, porque esas cosas que no tienen arregladas también los están llevando a ¿qué? A enfermarse. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces esa es la confesión de arreglar los problemas. ¿Y esos problemas son qué? Pues son pecados de una persona contra la otra que hay que también solucionarlos. O sea que sería también para edificarnos los unos a los otros. No en cuestión como de juzgar, sino de para edificarnos unos a otros, ¿sí? Y sirve para pensar en eso, de que a veces nuestros quebrantamientos de salud, el promedio de algunos quebrantamientos, tienen relación con situaciones emocionales. Yo soy mucho de esa línea, creo mucho, de que mucho quebrantamiento de salud que un creyente y cualquier persona, hasta los no creyentes, tienen, son cuestiones relacionadas con pecado que afectan la vida emocional, sentimental, de voluntad, pensamientos, decisiones, bueno, en fin, de eso hablamos luego, pero es eso. Entonces, por eso el texto habla de, hablen de sus problemas, no lo de arregle. Si no se quiere acercar, pues acérquese al Señor y dígame, por favor, perdón, hice mal. Dice, a veces que dice. Y terminamos diciendo ¿qué? Terminamos diciendo, yo creo. ¿Sí creen? ¿Amén? ¿Sí creen? ¿Sí creyó? Claro. Yo creo que hice a tu hijo para ser mi cordero. Gracias porque soy tu hijo perdonado para siempre. Eso es lo que debemos decir. Gracias por mostrarme qué es lo que tú sientes por mí ahora. Gracias porque me amas con todo tu corazón. Lo que el Señor siente por nosotros es que gracias. Y ante ese amor, Señor, yo quiero amarte también con todo mi corazón. Quiero
agradable. Cristo nos ha perdonado. Cristo nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Si dependiera, amados hermanos, de nuestro comportamiento actual, para que el Señor nos reciba en el cielo, no nos recibe. No nos recibe. Nuestro comportamiento actual no es el que nos califica. ¿Qué califica para que entremos? Cristo murió por nosotros. Y no solo que murió, creímos en esas heridas. Todos los pecados han sido perdonados. Eso es el perdón y el amor de Dios. Gloria sea a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, viva, eficaz, que nos trae descanso, paz, consolación y nos trae esperanzas. Yo recuerdo una frase en mi iglesia de pequeño que decía: Cristo es la única esperanza para el mundo. Y gracias, Señor, porque pude abrazarme de esa esperanza. Y los que estamos en esta mañana nos hemos abrazado de esa esperanza que eres tú, Padre Celestial. Gracias porque ya somos salvos, con una salvación eterna, con una salvación segura. Tú nos la aseguras. Y eres tú, Señor, el que nos mantiene salvos. Gracias porque nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Gracias porque nuestra salvación ya es un hecho. Señor, gracias. Y lo que nos queda en este cuerpo presente es vivir para ti. Entendemos, Señor, que cuando pecamos, no dejamos de ser hijos. Se rompe la comunión. Pero gracias porque en misericordia nos recibes. Gracias porque la iniciativa, así como este papá de este hijo pródigo tomó la iniciativa y fue movido a misericordia, así tú eres movido a misericordia. Gracias, Señor, porque remitiste nuestro pecado, es decir, lo borraste, lo quitaste, lo alejaste, nunca más te acordarás de sus pecados. Gracias porque al día de hoy nos ven limpios, puros, santos, sin mancha, tan puro como Jesús, porque nos ves a través de Jesús, porque estamos en Jesús, estamos en Cristo. Gracias. Estamos en el amado, somos aceptos en Él. Gracias. Claro, porque Satanás ha sido derrotado, destruido, sus artimañas no tienen ninguna actividad en nuestras vidas. Es real también. Pero gracias porque nos han liberado de ese poder. Nos han liberado del poder de la ley, del infierno, del pecado. Nos han liberado ahora no para que hagamos lo que nosotros queramos, sino para que vivamos para ti. Y si llegásemos a pecar, como nos ha pasado, nos dice tu palabra que lo podemos confesar delante de ti y tú restableces, Señor, esa comunión y nos permites vivir en esa paz y esa libertad que tú nos otorgas. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque ella nos trae descanso. Gracias, Señor, porque al ser tus hijos nos llamas a vivir para ti, que no nos quedemos con esta verdad, sino que la hablemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que no enredemos tanto tu mensaje, sino que lo hablemos claro, para que las personas vayan a ti. Gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús te alabamos, en el nombre de Jesús te glorificamos. Amén. Amén. Vamos, hermanos. Dios te bendiga. Siéntate, por favor. Siéntate.